Y hemos llegado a esta segunda parte del programa, Álvaro, donde siempre tenemos un espacio para dialogar un poquito más en profundidad, por supuesto, como todos, lo hacemos con todos nuestros entrevistados, pero en este caso a analizar con uno de los entrevistados con un poquito más de tiempo algunas cuestiones que tienen que ver con la economía. Vamos a analizar en este caso qué va a ocurrir con la economía después del Fondo Monetario Internacional, qué es esta posibilidad de crear un impuesto como lo planteó el Frente de Todos en el Senado, la posibilidad de gravar de alguna manera o crear un fideicomiso para pagar la deuda externa generada durante el gobierno de Mauricio Macri y que sean los fugadores quienes la paguen. Digo, bueno, un poco de todo eso. Y tuvimos en la posibilidad de entrevistar a un entrevistado que no siempre está en la ciudad de Rosario, así que bueno, nos dimos el gusto. Sí, estuvo Eduardo Fernández, diputado nacional, miembro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, expresidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, que bueno, habló de estos temas que vos comentabas, y que estuvo en Rosario también visitando un poco la experiencia de la Asociación de Empleados de Comercio, la proveeduría, poniéndose al tanto de los sistemas de organización de consumo popular que están funcionando acá en Rosario. Exactamente, bueno, esta es la charla que tuvimos con él justamente allí, en la proveeduría de la Asociación de Empleados de Comercio. La banda cambiaria. ¿Qué pasa después del acuerdo con el fondo, no? ¿Qué es lo que se viene? Fundamentalmente hay que recordar que los fundamentos que dimos, yo como miembro de la Comisión de Presupuesto y la de Finanzas, las únicas dos comisiones formadas en la Cámara de Diputados, es que nosotros, ante la proximidad de los vencimientos y la imposibilidad fáctica de poder hacer frente a un pago de casi 19.000 millones de dólares en este año, con un proceso de negociación que duró mucho y que consiguió un acuerdo de refinanciación, es decir, no de obtención de un nuevo crédito, sino de refinanciación para pagar el que tomó Macri. Logramos que algunas de las condicionalidades históricas que se ponían para los créditos stand-by de los 22 acuerdos que hubo con el Fondo Monetario Internacional no se repitieran. Por ejemplo, eliminar la palabra ajuste y el concepto ajuste como forma de alcanzar los equilibrios presupuestarios. El anterior stand-by, firmado en el 2018, para que se den cuenta, tenía 25 veces repetida la palabra ajuste. Esto no quiere decir que el Fondo Monetario Internacional, para mi concepto y para la mayoría, es que se haya vuelto bueno. Es decir, había condicionalidades externas que observó el gobierno nacional, por eso esperó a que estuviera el informe de fin de año. A veces dice, ¿por qué demoraron tanto? Bueno, se sabía que había una gran pelea dentro del Fondo Monetario Internacional para que saliera el informe técnico de fin de año, donde queda ratificado dos cosas: que no se cumplió el objetivo para el cual había sido el crédito, y segundo, una cuestión muy importante, el fondo deja traslucir, pero es evidente que no cumplió las reglas que establece el Fondo Monetario Internacional por la cuantía del crédito y por otros requerimientos que había. Pero lo fundamental es que ratifica que una de las cuestiones por las que se cae el acuerdo, que resistió solamente 4 revisiones, es el de la fuga de capitales, que no se logró frenar. Con eso es que ahora viene esta segunda etapa que nunca abandonamos, dos cuestiones que nunca abandonamos. Primero, establecer la legalidad en cuanto a la obtención del crédito, que el Ejecutivo por eso estableció querella y que queremos que llegue a fondo y aporta cada día más pruebas con respecto a que no haberse cumplido los pasos que la Constitución y la Ley de Administración Financiera le pide al Estado Nacional cumplir para ir a pedir un préstamo. Y segundo, la subsistencia y dar elemento a la Comisión Bicameral de Seguimiento también, que es la que puede aportar estos datos.
el proyecto presentado en senadores viene a completar la otra parte, la que decíamos nosotros no bajamos ninguna bandera. Lo primero que teníamos que hacer era acordar, pues si no caía en mora y eso era totalmente negativo para trabajadores, empresarios, productores, para el país. Pero este proyecto que entró en senadores encara este aporte que tiene que quedar muy claro, no es un impuesto, repetimos 50 veces, es un aporte y que tampoco podemos decir que sea por única vez, porque en realidad se está aplicando a los evasores. Hay un stock de capitales en el exterior de más de 400.000 millones de dólares, de los cuales solo han sido declarados unos 60.000 aproximadamente millones de dólares. Dentro de eso hay una masa. ¿Cuál es la principal dificultad que hay en el país, pero también en el resto del mundo, incluso los países desarrollados? Identificar cómo han fugado y dónde se han obtenido esos fondos para radicarse en lo que se llama paraísos fiscales, para nosotros verdaderamente cuevas, ¿no? De evasión y de protección del delito. Es por eso que en Estados Unidos, ya en el año 2010 y luego en la Comunidad Económica Europea en el 2015, cuando le pide a Suiza el levantamiento del secreto bancario con algunas justificaciones, hace que se establezca algún carácter de investigación, pero también de tributación de esos fondos que han esquivado pagar impuestos, que se han ido por algo. En nuestro país no tributaron ni ganancias ni bienes personales. Y establecer un porcentaje que va del 20 al 35% es totalmente lógico, porque el concepto que hemos desarrollado nosotros no lo pueden pagar el país, ni los que no lo disfrutaron, sino los que verdaderamente se beneficiaron de ese crédito para tener dólares contantes insonantes para fugar. En términos políticos, ¿crees viable que se pueda avanzar en esto, teniendo en cuenta que cuando vos mencionabas, en el debate en diputados, el tema de la querella, el tema del cuestionamiento al gobierno de Macri generó muchas rispideces y también en la oposición necesitó consensos, ¿no? A la hora de, cómo nombrarlo, si nombrar al gobierno anterior y demás. ¿Es probable entonces que este proyecto en términos políticos encuentre el consenso necesario teniendo en cuenta esa experiencia ahí en diputados? Mira, nosotros nos manejamos con dos conceptos en el voto y en las negociaciones, que es la de las convicciones y la responsabilidad que tenemos luego de haber perdido las elecciones. Esto hay que reconocer que en el Poder Legislativo no tenemos la mayoría ni siquiera para tener quórum propio, es decir, que hay que negociar todo. En ese marco de negociación, el proyecto del Poder Ejecutivo, que contemplaba las políticas económicas desarrolladas, el detalle de los dos memorándum, el económico-financiero y el de las medidas técnicas y mediciones técnicas, la oposición no lo aceptó, porque en realidad lo que ahí estaba era reconocer, y le costó al Fondo Monetario Internacional reconocer que ellos habían metido la pata. En el memorándum figuraba, por eso lo publicamos nosotros. Para llegar al acuerdo de que tuviera la ley el Poder Ejecutivo, hubo que votar solamente el acuerdo, un solo artículo. En este proyecto, que es más preciso en el sentido de que tenés que elegir entre proteger a los evasores o decir que lo tienen que pagar todos los argentinos, me parece que la discusión puede ser distinta, que hay que sostenerla porque no hay punto intermedio a diferencia del otro proyecto, y que en realidad las objeciones técnicas que estamos escuchando no tienen sentido, como siempre. Hay que recordar que es un proyecto de ley, que son dos proyectos de ley. En el segundo proyecto de ley se amplía las excepcionalidades por la cual se puede obtener información bancaria sin romper el secreto bancario, modificando la ley de entidades financieras, igual en la bursátil e igual en la fiscal.
con esas tres posibilidades, habilitando que el Poder Ejecutivo a través del jefe de gabinete y el Poder Legislativo a través de la Comisión Bicameral Permanente pueda obtener información, da lugar a cuestiones que ya tienen antecedentes legales en otros lugares del mundo y que determinan que podás cumplir la función del Poder Legislativo de controlar y poder pedir información de fuga de capitales, manteniendo el secreto donde hay que, y para los grandes evasores tampoco tiene el proyecto la misión de el que haya evadido $10.000, $15.000, la verdad que no nos interesa. Pero es un proyecto serio, muy bien fundamentado, que crea figuras dentro de lo económico que, a diferencia de otro blanqueo, que ellos dicen esto es un blanqueo, que se hizo con la excusa de pagarle a los jubilados, esa diferencia y nunca se les terminó de pagar, los otros acá tienen un fin específico, sí se puede establecer un gravamen en dólares, porque hay que pagarle al Estado argentino en dólares y tiene un uso específico que es la cancelación de la deuda. Preguntarán, ¿alcanza, no alcanza? A nosotros no nos importa eso, desearíamos que alcance. Y nos preguntan por qué no hay una estimación. Nosotros cuando hicimos el impuesto a la riqueza, el denominado impuesto a la riqueza, teníamos el padrón porque estaban identificados quienes tenían un patrimonio declarado y el que no lo hubiera declarado se le daba una opción. Pero acá, como son capitales fugados, no han declarado ante la AFIP. Entonces, ¿cómo nos quieren preguntar cómo están haciendo una ley sin saber qué es lo que va a recaudar o el costo fiscal? No, todo el costo fiscal va a ser positivo porque el que declare o el que tiene una opción entre los 6 primeros meses de allanarse o el que sea descubierto por la investigación, ya sea judicial, sea del legislativo, del ejecutivo o de la misma AFIP, con la justicia va a descubrirse que tiene capital y ahí automáticamente va a tener que seguir pagando impuestos a los bienes personales o patrimonio y ganancias que no está pagando en este momento. ¿Y cómo induciría a que esta gente se incorporara a este blanqueo? Ahí exige un papel importante de la AFIP, digamos, ¿no? Porque en el blanqueo de Macri tenían el aliciente de que ellos... Sí, no es para los amigos. En esta realidad no se tendrían que enojar porque es para los amigos de ellos, porque son los amigos que han fugado, en este caso. Estamos hablando de evasores. Estamos hablando claramente de evasores. Y tratarlo solamente como un blanqueo, el blanqueo no ofrece ninguna ventaja impositiva. Es un blanqueo que de hecho está asegurando que como pagamos todos los argentinos los impuestos, nos reclama la AFIP, pueda reclamarlo. Es una tarea de investigación, han fugado, por eso está la figura del colaborador y por eso la vicepresidenta con mucho tino le pidió apoyo al embajador de Estados Unidos y en el proyecto sale pedir a la OCDE, al FMI y a los países desarrollados como Estados Unidos la colaboración, porque ellos tienen información también y si no, acordémonos la información que mandó la OCDE y que parcialmente durante el gobierno de Macri no se terminó de desarrollar la información, recordando que como es un objetivo claro, es una fuga de capitales originada por el préstamo al FMI, podemos retrotraerla 3 años, es decir, el periodo de sospecha es 3 años. Entonces no nos pueden decir que estamos persiguiendo para atrás, sino que a partir de que se obtuvo el préstamo en el año 2018, tiene 3 años de, digamos, periodo de sospecha. ¿Y hay algún país que lo haya implementado, alguna experiencia que ustedes tengan registro más o menos en que se haya podido implementar con estas características? No es la misma característica, pero en el año 2010 Estados Unidos estableció con respecto a las cuevas
estas para evasión o paraísos fiscales, algunos tratados que determinó que muchos de las empresas o capitales obtenidos, porque el problema es y lo que hemos motivado en Estados Unidos o en la Comunidad Económica Europea en el 2015 pedirle a Suiza, es que muchos de esos capitales provienen generalmente, en el caso de Argentina, de especulación. Pero tampoco sabemos si esa fuga de capital exterior proviene del tráfico de drogas, tráfico de armas o trata de personas. Delitos muy graves que son un problema para la humanidad. Entonces hay muchos acuerdos internacionales dentro del mismo G20, la OCDE, les vuelvo a repetir, el FMI y el Banco Mundial, que tienen herramientas como para colaborar en esta investigación, porque en sus documentos han manifestado el perjuicio que esto causa a todos los países del orbe, sobre todo en los de América Latina. ¿Cómo es, más allá de esta acción puntual, que además aparentemente concita también la adhesión de todos los sectores del Frente de Todos, ¿no? Porque el propio Ejecutivo también lo ha asumido, la agenda post-FMI en materia tanto legislativa como económica? Hay también proyectos, por ejemplo, para hacer permanente el impuesto a las grandes fortunas. Sí, es más difícil tratarlo por las mayorías y por la convicción firme que tiene Juntos por el Cambio de no votar nuevos impuestos. Y si somos realistas, podemos tener voluntad, yo puedo enviar algún proyecto también al respecto, pero siento, sí los mete en una opción en la que le van a tener que decir al pueblo argentino, no estamos, a ver, ¿qué defiende? ¿Cuántos tipos pueden ser que se llevaron esta plata? Miles de millones. ¿Y qué es el trabajo tuyo? ¿Vos defendés que a los empresarios o a los fugadores de capital? Entonces la opción es distinta. La agenda legislativa tiene temas importantísimos para atender intereses de los ciudadanos, como es el problema de los alquileres, por ejemplo. Y a la agenda que propone el Poder Ejecutivo y que creemos puede tener consenso son proyectos estratégicos para incrementar la producción agregando valor, como es el proyecto de fomento agrobioalimentario argentino, el de electromovilidad u otros proyectos para la industria automotriz que encierran agregar valor y que trascienden y que para aumentar las inversiones y sobre todo para que el ahorro argentino se canalice con fines productivos y creación de empleo genuino, los necesitamos. Es decir, hay en cartera también proyectos vinculados a la salud, como es el plan del VIH y otras enfermedades. Hay en cartera también proyectos ambientales muy importantes para Argentina, como es la ley de humedales y otra ley que la ha mencionado el presidente, que es la modificación de la Ley Nacional de Bosques, que necesita algunas actualizaciones. Es decir, agenda hay. Esperemos que haya un entendimiento político para que funcione el Parlamento, porque los argentinos lo precisan. ¿Y la situación económica cómo la estás viendo? Hay una doble tema ahí donde se viene de un crecimiento importante, ha bajado el desempleo, pero la inflación está haciendo estragos, ¿no? Sí, es una preocupación total la inflación. Nosotros creemos, hoy está en Santa Fe el presidente anunciando 2 planes importantes. Yo tenía que ir a Las Parejas, vine acá para cumplir mi agenda del lanzamiento para los parques industriales, que es un programa fundamental y para seguir alentando, fomentando a la pequeña y mediana empresa. Usted vio que los problemas políticos económicos generales está, por ejemplo, aumentar la tasa de interés, que crea una carga para la finanza del Estado argentino, pero a su vez hay un compromiso que se está manteniendo de mantener las tasas de interés para las pymes y los sectores productivos, incluso para los productores agropecuarios que tienen crédito a 12 meses y con tasas negativas, aún con todos los problemas.
Los problemas, mire, nosotros es un gobierno, uno puede opinar del Poder Ejecutivo como lo hace la prensa, de un presidente que puede tener sus particularidades, pero que le tocó luchar con la pandemia macrista, donde tuvimos que declarar una emergencia apenas asumimos, que la reconoció y la votó la oposición. Hay que recordar, busquen esa ley del año 2019, fue la primera ley que voté yo. Y luego la pandemia, y luego una situación económica con el endeudamiento externo que se tomó en dos partes, primero con los deudores privados y luego con el FMI, y luego la guerra entre Ucrania y Rusia. Que hay conflictos, pero tocó dos países esenciales en el mercado mundial, de combustibles y de alimentos. En los dos estamos nosotros y seguramente se están tomando las medidas, pero la situación económica con la inflación es difícil. Yo provengo de movimientos sociales, de la pequeña y mediana empresa, para los trabajadores, para los jubilados. Mire, se está por instrumentar bonos especiales para este salto inflacionario. Esta puja distributiva no se elimina solamente con los acuerdos. El Estado va a tener que aplicar necesariamente y tiene que aplicar la ley de abastecimiento, la ley de bonos, las otras medidas. ¿Hay que acordar? Sí. ¿Por qué? Porque el grado de concentración de la economía argentina en los alimentos que bajan a la mesa de los argentinos, que llegan a los supermercados, es muy concentrado y han tenido actitudes claras de especulación o puja distributiva, es decir, se viene una mejora en los salarios y se quieren apropiar de esa renta. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Mejoramos las medidas macroeconómicas, mejoramos la exportación, empleo, baja la pobreza, aumenta el índice de ocupación productiva de las empresas, pero los trabajadores no les alcanza. Y ahí justamente vos decías, en esa puja distributiva, vos decías, bueno, los indicadores macroeconómicos están funcionando y a los trabajadores o a los asalariados no, y a los jubilados tampoco. Digo, ahí es cuando hablabas de algún tipo de medidas que el gobierno tendría que un poco aceitar ahí. ¿Hay ya pensadas algunas? ¿Por qué camino andarían? Hay pensadas. La principal es proteger la mesa de los argentinos, parar la inflación, porque con esta inflación... Nosotros estuvimos a punto, cuando no se llegaba a arreglar con el Fondo Monetario Internacional, de un golpe de mercado, teníamos toda la información. Y este golpe, la derecha no está conforme con este acuerdo, porque el Fondo Monetario Internacional no nos exige los ajustes estructurales, se le escapó a la espina quizás a la salida de la reunión con Macri. Entonces nosotros tenemos que seguir luchando. Ahora, si no frenamos la inflación, estos sectores que son dueños de las principales fábricas de alimentos, limpieza en el país, siguen apropiándose de la riqueza que generamos todos. Y ahí va a ser muy difícil macroeconómicamente. Medidas excepcionales se van a tomar. Prontamente se van a tomar medidas para atender a los que son adjudicatarios de planes sociales, tarjeta alimentaria, asignación universal por hijo, jubilados, y también se está pensando y hablando en la mesa de concertación de atender, adelantar algunos de los ajustes salariales que habían sido convenidos en convenciones colectivas, habilitar lo que no sea un romper con los acuerdos convencionales, pero hay que recordar que vamos a tener seguramente en marzo un salto inflacionario por arriba del 5%. Espero que me quede corto. Y así pasaba Eduardo Fernández, diputado nacional del Frente de Todos, integrante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, expresidente de APIME, con muchísima información. Hablamos de todo con él, tuvimos el gusto de una charla un poquito más distendida. Quédese en los podcasts de La Banda Cambiaria.